Yo leo el 5, ustedes leen el 6 y así sucesivamente. La Biblia dice, el que tenga oído, oiga. Si usted no lee y tiene oído, oiga. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Amén. Siéntense, hermanos. Bueno, esté atento, hermano. Aquí el apóstol Pablo, ¿se escucha allá atrás bien, hermano? Aquí en esta escritura que leímos, el apóstol Pablo le habla a la iglesia de los Colosenses de 5 cosas que tienen que hacer: morir. Aquí en esta escritura el apóstol Pablo le habla a la iglesia de los Colosenses de 6 cosas que tienen que dejar. 5 que tienen que hacer morir y 6 que tienen que dejar. ¿Son cuántos? Son 11. Y tercero, les habla de ser revestido del nuevo hombre. Sin correr, vamos a hablar de las 5 cosas que la iglesia de los Colosenses tiene que hacer morir. De las 6 cosas que tienen que dejar. Y tercero, les habla de ser revestido del nuevo hombre. Vamos a dedicarnos, hermano, a este texto. Bueno, yo le he dado una interpretación y esa es la que quiero compartir con ustedes. Si alguno le da otra interpretación, bueno, se respeta, ¿cierto? Pero yo quiero, porque algunos dicen, no, eso no es así como dice, eso no es así, eso es como digo yo. Bueno, esa es la interpretación que usted le da y hay que respetarla.
Pero yo quiero compartir la interpretación que le he dado a este pasaje, a esta escritura. Por eso no vamos a pelear. Si usted le da otra interpretación, tranquilo, hermano, se respeta. Vamos a hablar en orden. Primero, vamos a hablar de las 5 cosas que tiene la iglesia allá en Colosa, en esa ciudad, que tiene que hacer morir. No estamos hablando de la segunda, de 1 de mayo. Vamos a hablar de allá, vamos a hablar de allá, de aquella iglesia. Y si algo en esta mañana usted ve que usted se lo puede aplicar, hágalo. Y si no, agáchese y deje que pase. Bueno, lo primero que había en la iglesia de Colosa era que habían dentro de la iglesia, habían hermanos fornicarios. No sé si era que estaban viviendo en unión libre, o no sé si era algún soltero por ahí que se pegaba sus escapadas de noche. Como que no se sabe, hermano, no se sabe un soltero o una soltera que se pegaba su escapada. De todas maneras, allá en la iglesia de los colosenses habían. No podemos generalizar que toda la iglesia estaba en fornicación. No sabemos si habían 2 o 3 o 4. De todas maneras, de que había hermanos viviendo en fornicación, los había. Porque Pablo, cuando escribe la carta, él no la va a escribir al tanteo. Cuando él escribe la carta era porque estaba seguro que en la iglesia de los colosenses habían hermanos fornicarios. Y ustedes saben lo que es la fornicación en la Biblia. Ustedes saben lo que es la fornicación en la Biblia. Si usted lee por allá en 1 de Corintios capítulo 6, hay una lista de los que no van a entrar. Y en esa lista de los que no van a entrar están los fornicarios. Y cuando Pablo escribe esta carta hablándole a los fornicarios, no lo hace con una mala intención. Porque yo creo que jamás Pablo está haciéndolo con una mala intención. Pablo lo está haciendo para que los fornicarios, si no se ha casado, cásese. Y si es de eso que se huela,
Por eso el Señor estableció el matrimonio para que ninguno fornique. Segundo, en la iglesia de los colosenses habían hermanos con impureza. ¿Qué significa la palabra impureza? En el Nuevo Testamento la palabra impureza tiene el sentido de inmoralidad, vicios no naturales y pecados sexuales. Entonces, en la iglesia de los colosenses habían hermanos impuros. Habían hermanos impuros, cometían sus inmoralidades, tenían sus vicios no naturales y pecados sexuales. No estamos hablando de aquí, estamos hablando de allá. Eso lo había, era allá, hermano, allá. Ya los que estaban aquí ya los recogimos y ya los mandamos para la 40, hermano. Allá están en la iglesia 40. ¡Gloria a Dios! Mire, y no solamente en la iglesia que estaba allá en Colosa. Por ahí encontramos también un pasaje en Efesios 4, verso 17. Oye, y qué casualidad que se dan las manos. Ahí dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Bueno, ya iban dos. Ya no es la iglesia de los colosenses sola, donde habían hermanos que cometían impurezas. Ya ahora en la iglesia de Éfeso. ¡Gloria a Dios! Por allá en la iglesia de los tesalonicenses también hoy parece que les acompañaba. También habían hermanos con eso, impureza. Ahora, tercero, pasiones desordenadas. Vamos a ir un poquito rápido. Pasiones desordenadas. ¿Qué es eso de pasiones desordenadas? Es vivir una vida desordenada, una persona que obra sin método y no tiene cuidado del orden de sus cosas. Desordenado. Pero cuando habla de desordenado, no está hablando de aquel que deja el interior en la cocina, de que deja las chancletas por allá en la sala, porque allí veces dice: oye, tengo un esposo que si es desordenado, mira, me dejó el interior aquí
en los muebles a donde me dejó la chancla. Y la esposa dice: ¿hasta cuándo se irá a componer mi esposo? Muy desordenado. No está hablando de ese desorden. Se va un poquito más allá. Persona que obra sin método, desordenado. Pero eso no lo había aquí. Aquí no los hay, gracias a Dios que no los hay. Aquí todos son ordenaditos. Y gracias a Dios por eso, ¿cierto? Y si por ahí a alguno le está cayendo la palabra, bueno, recíbala. Si usted es un poquito desordenado, hermano, en sus cosas, corríjalo. Una alabanza para el Señor. Cuarto, malos deseos. Y yo pregunto: ¿y cuáles serán los malos deseos? Por allá Gálatas 5 habla de los deseos de la carne. En la iglesia de los colosenses habían hermanos con malos deseos. Habían hermanos con malos deseos. ¿Y cuáles serán los malos deseos? Oye, y no solamente allá en Colosa, allá a los Gálatas, Pablo les escribe y les habla que anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Hermano, estamos en un cuerpo. Donde vienen malos deseos. Vienen malos deseos. Pero esto no viene, esto viene ¿de dónde? De nuestra propia naturaleza. Vienen malos deseos. Por allá en San Juan, primera de Juan 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Allá en la iglesia de Colosa habían hermanos que tenían malos deseos. Tenían malos deseos. ¿Nunca le ha venido a usted un mal deseo? Una vez decía un hermano: yo ore por mí, yo no sé qué es lo que pasa, que a mí sí me gustan las mujeres ajenas, hermano. Y era así descarado que se lo decía uno y pedía la oración, y gracias a Dios, y decía: a mí sí me gusta. Y una vez un hermano se estuvo hasta que ir, hermano, porque usted no me la va a quitar. Bueno, malos deseos. Quinto, vamos a hacer un poquito rápido. Avaricia, que es idolatría. Avaricia. ¿Usted sabe qué es avaricia? Por allá en la iglesia de Éfeso 5, el verso 3, como que había también hermanos con avaricia.
Pablo le escribe: avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santo. Y por allá en la iglesia de los Hebreos, capítulo 5, hermano, dice que vuestras costumbres sean sin avaricia y contentaos con lo que tenéis. Parece que eran males que no lo habían solamente en una iglesia. Lo habían en varias iglesias. Y Pablo le dice: hacer morir estas cosas. Pero hay una razón por qué Pablo les está enseñando a ellos que las deben de hacer morir. ¿Por qué? Porque la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hoy no hay cosa que aire más a Dios. Estas 5 cosas. ¿Y qué es hacer morir? ¿Qué es hacer morir? Cuando una persona se muere, ¿qué pasa? Ya deja de existir. Y si la fornicación muere, tiene que desaparecer. Si la impureza muere, tiene que desaparecer. Si las pasiones desordenadas desaparecen, tienen que desaparecer. Si los malos deseos mueren, tienen que desaparecer. Y si la avaricia, que es idolatría, muere, hermano, estas 5 cosas deben de morir. En otras palabras, estas 5 cosas deben de desaparecer por completo. Hay que arrancarla con raíz de la iglesia. Pero ahora habían 6 cosas. Habían 6 cosas en la iglesia. Bendito sea el nombre de Jesús. Habían 6 cosas. En la iglesia de los Colosenses que habían en ellos que tenían que dejarla. Una cosa es dejar y otra cosa es hacer morir. Mire cómo les dice allí en el verso 8: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre. En la iglesia que estaba allá en Colosense, en la iglesia habían hermanos que se llenaban así de ira, de rabia, dice uno acá. Cuando uno ve así la persona que tiene ira,
cambia hasta de rostro, ¿cierto? Y uno dice, oye, el hermano viene bravo, mejor no le digas nada porque mírala en la cara que trae, mejor cállate, no le vayas a decir nada porque si ahora mismo tú le dices algo, ese hombre dispara, ese hombre destalla. Allá en Colosa habían esos hermanos. Enojo, hermanos que se enojaban. Malicia. Bueno, esa palabra malicia. Blasfemia. Palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Hablemos un poquito de estas 6 cosas. Bueno, aquí no los hay. Aquí ninguno se llena de ira, hermano. Aquí todos somos ángeles caídos del cielo, hermano. Aquí ninguno coge rabia. Podemos hablar con libertad, ¿cierto? Aquí nadie coge rabia, hermano. Aquí ninguno se aira. Eso sucedía allá sucedía eso. Hermanos, ira. Y por allá en la iglesia que administraba Santiago, sí habían, hermano. Aquí no los hay, pero allá sí los habían. Allá en Éfeso también los habían. Porque Pablo habla de la ira. Santiago habla de la ira, que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Una alabanza para el Señor Jesús. Una alabanza para el Señor Jesús. Primero hablemos de la ira. ¿Qué es la ira, hermano? ¿Qué es la ira? ¿Usted conoce la ira? Ninguno la conoce ahora mismo. Aquí ninguno conoce la ira. Ve, hermano Leo hasta se durmió, hermano. ¿Está durmiendo, hermano Leo? Despierta, hermano. ¿Qué es la ira? Es ese sentimiento de indignación. Cuando una persona está indignada, para no herirlo tanto, usamos esa palabra sofisticada. ¿Ah? Una alabanza para el Señor de la gloria. Sentimiento de indignación. Está indignado el hermano. Ay, pobre esposa, pobre esposo, pobres hijos, pobres trabajadores, pobres vecinos, pobres esposas de los colosenses, pobres esposos de los colosenses, pobres hijos. Allá era donde los esposos se llenaban de ira y le decían un poco de cosas a las esposas se llenaban de ira y le decían un poco de cosas a los esposos. Allá era donde los padres cogían los hijos a garrote, no buscaban la varita, sino buscaban era un garrote y le daban garrote a los hijos. Eso sucedía allá. Aquí no, hermano, aquí nadie. Eso no se ve aquí en la segunda. Aquí todo el que va a castigar al hijo cuenta 100 primero. Aquí todo el que va a castigar al hijo se bebe un vaso de agua primero. Aquí todo el que va a castigar al hijo, Señor de la gloria, voy a invocar tu nombre porque le voy a dar unos 3 varitazos a mi hijo.
Eso es lo que sucede aquí. Allá no se acordaban de Jesucristo, ni del vaso de agua, ni de contar de 100. Porque una persona tiene rabia y empieza a contar 1, 2, 3, 4. Y cuando llega a 100, hermano, ya se le ha bajado la temperatura. Eso sucede aquí, allá no. Pobre esposa, hermano. Tenían unos pozos así, hermano, que parecía que comían pólvora, hermano. Fuerte, temperamento fuerte. Eso sucedía allá. Aquí, gracias a Dios, eso no sucede. Pobres trabajadores, allá cuando el patrón cogía rabia hasta los despedía. Y el día siguiente teléfono, ven acá, perdóname, eso fue rabia que yo tenía ayer. Y ya el trabajador lo conoce, que es así neurasténico. Coge rabia y le dice un poco de cosas y ni le contesta nada, porque si le contesta es peor. Porque la blanda respuesta quita ¿qué? La ira. Oiga, esos creyentes, y Pablo les está enseñando, dejen la ira. Déjenla, la pueden dejar. Y el Señor dijo, o Pablo dijo, no se ponga la ira sobre vuestro enojo. Pero no habla de que hay que hacerla morir. Porque la ira se muere el día que uno se va en el cajón, hermano. El día que uno se muere, ay, sí podemos decir, se murió la ira en ese hombre. Pero las otras cosas sí las podemos hacer morir. Enojo. ¿Qué significa la palabra enojo? Es un estado emocional que varía desde una irritación leve hasta una furia. ¿Y qué dijo el Señor del que se enoja contra su hermano? ¿Ah? ¿Qué dijo? ¿Ustedes no se acuerdan qué dijo el Señor por allá en el capítulo 5, el verso 22? Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable ¿de qué? De juicio. Yo creo que Pablo les estaba dando duro a ellos, hermano. ¿Y por qué nos va a dar duro a nosotros si esa enseñanza no es para nosotros? Esa enseñanza es para ellos. Una alabanza para el Señor Jesús. Tercero, malicia. ¿Qué es malicia? Intención encubierta que se dice o se hace. Intención encubierta con que se dice o se hace una cosa para beneficiar de algo o perjudicar a alguien. Bueno, ¿qué dice usted la palabra malicia con la palabra intención? Imaginación es la cosa. La palabra malicia es la misma imaginación, ¿no? Porque a veces hay dos personas hablando y se están riendo y uno va pasando y dice, el hermano está como malicioso. Pero ahí no cabe esa palabra malicioso. Ahí la palabra que cabe, el hermano se está imaginando que nos estamos riendo de él o estamos hablando de él. Una cosa es malicia y otra cosa es imaginación. La palabra imaginación es facultad humana para
presentar mentalmente sucesos, historias o imágenes de cosas que existen en la realidad. Entonces es distinto el significado de malicia con imaginación. Entonces la palabra malicia es intención encubierta que se dice o se hace. Es la intención encubierta con que se dice o se hace una cosa para beneficiarse uno de algo o perjudicar a alguien. Entonces ese era el problema que había, hermano. Pero Pablo le está enseñando allí a la iglesia que dejen esa malicia. Eso que está dentro, encubierto para hacerle daño a otro, para beneficiarse uno mismo. Una alabanza para el Señor Jesús. Una alabanza para el Señor Jesús. Cuarto, en la iglesia de Colosa había blasfemia. ¿Qué significa la palabra blasfemia? Expresión que se dice contra Dios o las cosas sagradas. Bueno, esos hermanos estaban graves, ¿cierto? Pero mire que Pablo les está diciendo que las déjenla. Quinto, palabras deshonestas. La persona llega al Señor con unas costumbres donde usa palabras de alto calibre allá en el mundo. Y todavía los hermanitos de allá de Colosa referían los chistes tal y cual como los oían. Bueno, y hay veces que no solamente allá, yo sí he quedado admirado con algunos hermanos cuando están, que parece que son humoristas y cuentan los chistes y las mismas palabras que usan los mundanos, las usan ellos. ¿Y usted cree que eso lucía ya en la iglesia? No lucía. Eso no lucía, hermano. Palabras deshonestas. Y hay veces, bueno, pero eso sucedía ya, que la esposa tenía que soportarle al esposo cuando le soltaba esa palabra así hiriente, deshonesta, porque las palabras deshonestas es para herir, para que la persona sienta. Pobres esposos, cierto, pobres trabajadores con esas palabronas. Habían esos problemas, hermanos. Habían esos problemas. Sexto, mentiras. Había mentira en la iglesia. Y ahora viene la tercera parte, hermano. Viene la tercera parte. Viene la tercera parte, ¿cuál es? Después que Pablo les enseña a ellos que tienen que hacer morir esas 5 cosas y tienen que dejar esas 6 cosas,
Él le enseña a la iglesia revestido del nuevo. Revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Revestido del nuevo. ¿Y cuál es el nuevo? Si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Ah, ya eso pasó. Nueva criatura es. Bueno, la iglesia de Colosas estaba en una etapa de aprendizaje. No podemos decir que era una iglesia de 40 años como la segunda. Aquí en la segunda no sucede nada de eso porque es una iglesia antigua, tiene 40 y ¿cuánto? Como 43 años ya. Eso sucede allá, eso sucedió allá al comienzo de la iglesia. Habían hermanos fornicarios, habían esos hermanos, allá habían esos hermanos que tenían impureza, que tenían pasión desordenada, que tenían malos deseos, que tenían avaricia. Eso sucedió allá. Pero no está de más, hermano, que en esta mañana reflexionemos en el estado que estaba aquella iglesia. Y si algo nos sirve a nosotros, vamos a aplicarlo. Yo escuchaba y he escuchado a muchos ministros que las enseñanzas para la iglesia de todos los siglos está en las epístolas. Porque en las epístolas es que encontramos las enseñanzas. Para vivir, como dice Dios en su palabra, porque Él viene por una iglesia que no tenga fornicación. Él viene por una iglesia que no tenga impurezas. Él viene por una iglesia que no tenga pasiones desordenadas. Él viene por una iglesia que no tenga malos deseos, por una iglesia que no tenga avaricia. Entonces, aquí hablamos de una iglesia de 43 años, pero no todos los que tienen 43 años están aquí. Aquí hay gente que se acabó de bautizar y que necesita esta enseñanza. Porque cuando uno llega, hermano, uno llega es para aprender de la palabra de Dios. ¿Y de dónde más podemos aprender? De estas enseñanzas que Pablo le está dando a la iglesia. Pablo le está dando a la iglesia. Cada uno tiene que aplicar lo que necesita. Agarrar, esto es para mí, esto otro es para mí. Entonces, hermanos, 5 cosas que la iglesia tenía que hacer morir, 6 cosas que la iglesia tenía que dejar. Y tercero, la iglesia se tenía que revestir de Cristo. Hermanos, nosotros traemos la imagen del terrenal de Adán.
Así como traemos la imagen del terrenal, ahora tenemos que traer la imagen del celestial. Cristo se tiene que formar y el carácter de nosotros debe ser el carácter de Cristo. ¿Qué hora tenemos? Vamos a orar, hermano, vamos a darle gracias al Señor Jesús. Pónganse de pie, hermano, vamos a darle gracias al Señor Jesús.